Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantada de saludarte, Laia. Tú cuando estudiaste en el cole, tú estudiabas 6 continentes y de Zelandia ni idea, ¿no? No, de Zelandia no se sabía absolutamente nada cuando estudiábamos. En los libros no estaba. No estaba. Vale, ¿cómo surge? Porque creo que los primeros estudios de Zelandia son de los años 70. Es un continente, no lo he dicho porque, bueno, quiero que me cuentes tú un poquito, que tiene su mayor parte, casi el 95% bajo el agua. ¿Cómo surge la idea de que eso puede ser un continente, Laia? Sí, bueno, Zelandia, si empezamos por su definición, es un continente que se separó de Australia y de la Antártida hace 80 millones de años. Vaya. Y desde entonces se fue separando y rotando en sentido antihorario. Y en los años 70 del siglo pasado, cuando se estaba desarrollando la teoría de la tectónica de placas, ya se sospechaba que Zelandia era un continente, pero se trataba de un lugar muy remoto para explorar. Había muchos intereses económicos, porque se encuentra en una zona donde tienen intereses económicos Australia, también Francia, por la isla de Nueva Caledonia, Sí. y también Nueva Zelanda. Entonces era complicado estudiarlo, y Ujú. sobre todo porque un 94% de la superficie de Zelandia se encuentra bajo las aguas del Océano Pacífico. Entonces era muy difícil de estudiar, y por ese motivo se sospechaba, sí, que era un continente independiente, pero no se logró demostrar con evidencias científicas hasta el año 2017. Que es en el que vosotros viajáis en esa expedición de 32 científicos internacionales en las que tú vas. Una cosa que no he dicho es que la parte visible de este continente es exactamente Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, ¿no? Es lo único que se ve de ese continente. Sí, que solo es un 6% de la superficie total de este continente, y son estos dos lugares, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y unas pequeñitas islas del Pacífico que hay por ahí cerquita Mm, también. mm. Laia, pasasteis 2 meses en el buque científico sin tocar tierra. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, pues ahora ya hace años que estuvimos, pero yo lo recuerdo como una aventura muy emocionante, porque para una geóloga explorar un nuevo continente es algo casi impensable, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, porque además tanto tiempo encerrados en un barco, pues se forjan amistades muy buenas que continúan en la actualidad. Y no solo las amistades en el lado personal, sino también colaboraciones científicas. Esta misma semana ¿Sí? estoy a punto de enviar un artículo científico con muchísima gente de la expedición. Erais 32. ¿Puede ser que hubiera científicos de todos los continentes? No, no de los 5, pero sí que había O de sea, América, de Asia y de América, Europa. Asia y Europa, no había de Y África. de Oceanía, Y y de de Oceanía Oceanía también. también había. Ajá, ajá. Sí. Y el barco, creo que era un barco petrolífero, reconvertido a un barco científico, pero el trabajo era súper minucioso, ¿no, Laia? Sí, el trabajo era duro porque estuvimos trabajando durante todo ese tiempo en turnos de 12 horas diarias, los 7 días de la semana, no descansábamos ningún día. Ujú. Y es un barco que originalmente se construyó para la exploración petrolífera, ¿Sí? y por eso tenía lo más importante que se necesita, que es un agujero en el centro y una torre de perforación. Eso es lo que se necesita para hacer sondeos en el fondo marino a miles de metros de profundidad. Estuvimos perforando a 1.000, 2.000, incluso hasta más de 4.000 metros de profundidad, atravesando esa columna de agua, y a partir de allí empezando a perforar sondeos de cientos y cientos de metros de longitud. Ujú. Y eran turnos de 12 horas de trabajar mucho, porque a medida que llegaban los sondeos desde el fondo del mar al barco, los científicos teníamos que correr a tomar unas muestras, analizarlas. Yo, como soy paleontóloga, Sí. tenía que procesar las muestras de una forma muy rápida en el laboratorio para estudiar fósiles microscópicos y obtener esas conclusiones. Lo que más te fascinó de esos fósiles, de esos microfósiles, ¿qué fue, Laia? Hubo dos, pero una de las cosas que más me fascinó es en el lugar más profundo que perforamos, que fue en la llanura abisal de Tasmania, a unos 5.000 metros de profundidad. Ujú.
Los microfósiles que obtuvimos en esos sedimentos tan profundos tienen conservación excepcional. Y para nosotros conservación excepcional es que son unos microfósiles como caracolas, ¿no? Sí. Tienen distintas cámaras que están unidas entre sí. Muchos tienen el aspecto de una caracola microscópica. Normalmente en el sedimento se van depositando y por el peso de los sedimentos que caen encima, esas conchas se van aplastando. Bueno, pues a 5.000 metros de profundidad, microfósiles de 60 millones de años estaban perfectamente conservados. Mira, decía los siguientes, os vais a quedar con la boca abierta escuchando a esta científica, escuchándote a ti y desde luego. O sea, desde luego. Una cosa muy importante, ¿qué información os dio la investigación acerca del cambio climático, Laia? Sobre el cambio climático, en Zelandia hemos obtenido sedimentos que registran cambios climáticos del pasado. Hemos estudiado los últimos 70 millones de años, que no es poco, y a lo largo de todo ese tiempo se han producido eventos rápidos de calentamiento que podemos utilizar como análogos para estudiar el actual cambio climático. Y además nos permiten generar los modelos con los que los geólogos podemos predecir cuál va a ser la respuesta de nuestro planeta en el futuro al actual cambio climático. Y el tema de Zelandia era muy interesante en nuestra expedición porque esta región del Pacífico suroeste resultaba un problema para todos los geólogos, porque precisamente en esa región los modelos climáticos no funcionan o no funcionaban. Entonces, si estos modelos que hacemos para predecir el futuro no conseguimos que funcionen para reproducir eventos del pasado que ya conocemos, lo hacemos para probar si funcionan los modelos. Entonces, si no nos permiten reproducir lo que ya sabemos, ¿cómo no nos van a permitir predecir el futuro? Y precisamente por ese motivo, uno de los principales objetivos de la expedición era estudiar estos cambios climáticos del pasado para mejorar los modelos climáticos. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y hay esperanza? Siempre hay esperanza. Sí, siempre hay esperanza, supongo. Pero siento ser portadora de malas noticias, pero lo que sí que hemos descubierto es que la rapidez del actual cambio climático no tiene ejemplos en el registro geológico. No, sí que existen momentos en los que ha habido un calentamiento muy intenso que ha afectado a todo el planeta, pero la diferencia con el actual cambio climático era que esos eventos se producían a lo largo de miles de años. Y eso le daba tiempo al sistema, al océano, a la atmósfera, le daba tiempo a adaptarse. Y eso es lo que no estamos permitiendo en la actualidad. Estamos liberando a la atmósfera gases de efecto invernadero a una velocidad tan rápida que el sistema no se puede adaptar. Y también otra cosa que hemos contado mucho, corrígeme, es que por primera vez en la historia del planeta lo que hacemos los humanos sobre el planeta tiene repercusión directa en todo lo que estamos viendo. Sí, sobre los gases los gases de efecto invernadero, todo esto que cuentas, ¿no? Va tan rápido que el planeta no le da tiempo a adaptarse y, entre otras cosas, va tan rápido porque por primera vez en la historia lo que hacemos los seres humanos o lo que venimos haciendo de unos siglos para acá está repercutiendo muy negativamente, ¿no? Sí, por supuesto. Y, de hecho, el cambio climático ha dejado de ser una amenaza para las generaciones futuras. El cambio climático ya está aquí y lo estamos sufriendo todos. Lo estamos sufriendo a diario en muchísimos ámbitos, no solo en el tema de la temperatura, que cada vez hace más calor, fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, lluvias que llegan a destiempo, sino que también lo estamos viviendo incluso en nuestra alimentación, porque una de las cosas que podemos aprender del registro geológico es cuáles son las consecuencias de estos cambios climáticos del pasado. Y una de las consecuencias, por ejemplo, es la acidificación de los océanos, que disminuye el pH de las aguas. Las aguas se vuelven más ácidas. Y eso lo hemos visto en el pasado, hace millones de años, pero lo estamos viendo en la actualidad y a una velocidad muy rápida.
y como decíamos antes, el océano no se puede adaptar y entonces están sufriendo la fauna marina, los invertebrados, que son la base de la alimentación de los peces, y los peces a su vez son la base de la ingesta proteínica de más de 1.000 millones de personas. Claro, claro, planeta, el ciclo ¿no? biológico, claro, 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 claro. Sí, sí, y ya no solo la cantidad de peces que haya en el océano, sino también la calidad de esas proteínas que obtenemos a través de los peces. Sabes que los peces están produciendo menos ácidos omega 3, que son tan beneficiosos para la salud, y eso se debe a la acidificación de los océanos, que también está afectando, por ejemplo, a la capacidad de los arrecifes de coral de absorber el exceso de CO2 atmosférico. Y bueno, y en aguas de pH más bajos proliferan las algas tóxicas, los metales pesados se distribuyen de una forma más generalizada. Es todo un sistema interconectado. Desde luego. Laia Alegret, muchas gracias por haber formado parte de este faro. Enhorabuena por tu trabajo de investigación y a ver si tenemos oportunidad de hablar con más calma. De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches.